a ver lo que son funciones racionales, ¿sí? Bien, llamamos función racional a un cociente de polinomios, ¿no? Bien, donde debemos de tener en el denominador por lo menos un polinomio de grado 1, ¿sí? Es decir, en el denominador debemos de tener una variable. Y además de ello, el denominador debe ser diferente de 0. Entonces, así es como se define una función racional. Miren, por ejemplo, tenemos a la función 1 sobre x. Es una función racional, ¿sí? Y su gráfica, bueno, ahí como lo están apreciando, esa es la gráfica de 1 sobre x. Bien. Tenemos también otra función, de forma general, estoy considerando a sobre x menos b más c. ¿Sí? Bueno, en la gráfica podemos observar, por ejemplo, la recta x igual a b que está punteada, ¿cierto? Puesto que si analizamos el dominio de esa función, ¿qué diríamos? Que ¿cuál es el dominio de la función a sobre x menos b más c? Como ya Mm, habíamos visto también anteriormente, es un cociente y en el denominador x no podría tomar el valor de b, ¿cierto? Entonces serían su dominio los reales menos b. Entonces por ello es que en la gráfica se está considerando la recta x igual a b que es punteada, es decir, no pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Bien, vamos a ver también las funciones algebraicas, que lo estoy denotando como FA. Cuando hablamos de funciones algebraicas, nos referimos a aquellas que se generan a partir de funciones elementales y a cuáles consideramos como funciones elementales, por ejemplo, la función constante o la función identidad, ¿no? Que al momento de realizar operaciones con estas, ya sea sumar, multiplicar o dividir, vamos a generar a las llamadas funciones algebraicas. Las funciones algebraicas se clasifican en 3 grupos. Tenemos a la función algebraica racional entera, que vienen a ser los polinomios, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tendríamos a una función lineal, ¿no? A una función cuadrática, cúbica, bueno, y a todas las que donde n sea mayor o igual que 3. Bien, también tenemos a la función racional fraccionaria. Aquí eh, están las funciones cociente, ¿no? Donde tanto el numerador como el denominador son polinomios. Y también tenemos a las funciones algebraicas irracionales. Estas son las que contienen raíces, ¿sí? En las que aparece la operación de erradicación. A estas funciones les llamamos irracionales. También tenemos a las funciones trigonométricas, ¿sí? Eh, bueno, ahí pueden apreciar las gráficas de las funciones trigonométricas como son seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Por ejemplo, aquí la función seno de x. Si observamos su gráfica, podríamos ver que es una función periódica, ¿cierto? Donde, ¿cuánto es el periodo de la función seno de x? El periodo de la función seno de x es 2pi, ¿no? sí. Puesto que, miren, y bueno, incluso acá está sombreado, ¿no?
desde 0 hasta 2pi tiene un comportamiento que en lo que siga va a seguir de la misma forma, ¿no? Entonces, si digo que es una función periódica de periodo 2pi, ¿qué significa? ¿Cómo podría expresarlo eso simbólicamente? ¿Cómo quedaría expresado? Si decimos que es una función periódica de seno 2pi, entonces, ¿cómo sería? Tendríamos seno de ¿cuánto? De x más 2pi al seno de x. Exacto. Bien, entonces, así como vemos que es una función periódica, también podemos analizar dónde esta función es creciente y decreciente, ¿cierto? Por ejemplo, ¿en qué intervalo la función seno es creciente? Alguien dijo de 0 a pi. Si yo analizo de 0 a pi, es justo esto, así como, digamos, como un cerro, ¿no? Donde los valores de la función aumentan y luego disminuyen. De 0 a pi, si alguien me dice de menos pi medios a pi medios la función es creciente, eso es correcto, ¿no? Porque en todo el intervalo de menos pi medios a pi medios nos damos cuenta que los valores de y empiezan a aumentar. Por lo tanto, digo que en este intervalo la función es creciente, ¿sí? ¿Y decreciente en qué intervalo sería? Pi medios, 3 pi medios. De pi medios a 3 pi medios. De pi medios a 3 pi medios, ¿sí? Alguien también podría decirme, bueno, en esta partecita acá de menos pi a pi medios también es decreciente, correcto, ¿sí? O quizá alguien también en el intervalo de 3 pi medios a 2 pi es creciente también, ¿sí? Bien, y bueno, así de esa forma podríamos evaluar a cada una de las funciones trigonométricas, ¿cierto? A ver, por ejemplo, el periodo de la función cosecante de x. 2pi. 2pi. Sí. ¿Sí? Miren aquí, la función cosecante de 0 a 2pi, ¿no? Ese es su periodo. Cada 2pi se va a ir repitiendo, que su gráfica es una especie de parábola hacia arriba y la otra parte hacia abajo, ¿no? Bien. En cuanto al dominio de la función coseno. A ver, ahora vamos a trabajar con la función coseno. ¿Cuál es su dominio? Dijimos que cuando hablamos de dominio estamos analizando los valores de x que va a tomar la función de tal manera que esté bien definida. Es más, si conozco la gráfica de una función, puedo hallar su dominio y su rango sin ningún problema, ¿no? Porque ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es proyectar la gráfica. Si voy a encontrar el dominio, lo proyecto sobre el eje X. Y si deseo encontrar el rango, proyecto la gráfica sobre el eje Y. ¿Sí? Bien, entonces, si necesito encontrar el dominio de la función coseno de X, ¿cuál sería? ¿Cuánto sería el dominio? Todos los reales. Todos los reales, ¿sí? Bueno, acá estoy mostrando la gráfica de menos pi a 2pi, pero recuerden de que esta es una función periódica y esto va a continuar a lo largo de todo el eje X, es decir, X toma todos los reales, ¿correcto? Por lo tanto, su dominio es desde menos infinito a infinito, que es lo mismo decir los números reales. Bien, y ahora, ¿y el rango? Función coseno. ¿Cuánto será? De menos
1 cerrado hasta el 1 cerrado, ¿no? Como les dije, si hablamos de rango, yo tendría que ver en el eje Y. Proyecto esta gráfica sobre el eje Y, ¿no? Y me doy cuenta que va a tomar solo estos valores, ¿no? Voy a empezar acá, tengo esto, voy proyectando y llego hasta este otro punto que es desde -1 hasta 1. Solo esta parte está cubriendo del eje Y. Por lo tanto, su rango sería desde -1 hasta 1. Bueno, y el periodo que ya también lo hemos analizado, ¿sí? Bien. Función exponencial. La función exponencial tiene la forma de f de x igual a b a la x. A las funciones de esta forma les llamamos exponencial, donde este b es un número mayor que 0 y diferente de 1. Esa característica tiene esta b, ¿sí? Bien, entonces a la b se le llama base y el x, bueno, sería el exponente, ¿no? Que es la variable independiente. Entonces, ¿por qué damos esta condición de que sea mayor que 0 y diferente de 1? Porque ¿qué ocurriría si es que el b es igual a 1? Me quedaría f de x igual a 1 a la x, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Para cualquier valor de x que le dé, siempre me quedaría f de x igual a 1, ¿correcto? ¿Y eso qué es? Sería una función constante. Miren, acá he analizado el caso para b igual a 1. Entonces quedaría 1 a la x, como les decía, y para cualquier x, entonces lleva a valer 1. Me queda y igual a 1, que su gráfica es una recta horizontal, ¿no? Paralela al eje x, que pasa justo por el valor de y1. Bien. Entonces, por ello es que, y esto obviamente no es una función exponencial, ¿no? Sino una función constante, así se le llama. Bien, entonces, al definirlo a b como mayor que 0 y diferente de 1, lo estoy dividiendo en dos intervalos, ¿cierto? Uno que sería b entre 0 y 1, abierto en los dos extremos, tanto en 0 como en 1. Y la otra parte sería para los b mayores que 1, ¿no? Entonces, miren, acá estoy mostrando la gráfica de una función exponencial cuando el b, o sea, la base, sea un número entre 0 y 1. Va a tener esta forma su gráfica, ¿no? Es decir, es una función creciente o decreciente. Creciente, ¿sí? Y en el caso de que b es mayor que 1, la base es mayor que 1, la gráfica va a tener esta forma, que sería una función creciente, ¿cierto? Y debido a ello es que tiene unos nombres específicos aquí. Cuando la función exponencial, la base está entre 0 y 1, le llamamos decaimiento exponencial, o sea, va a ser decreciente. Y cuando el b sea mayor que 1, tendríamos un crecimiento exponencial, ¿sí? Bien, la función exponencial es importante, ¿no? Porque lo usamos en muchos contextos, como por ejemplo en problemas de interés compuesto, de crecimiento poblacional o de decaimiento radiactivo. Miren, acá tenemos un problema sobre el crecimiento de parásitos de la malaria. Bien, dice, la malaria mata a más de 1 millón de personas cada año. Para comprender los mecanismos que regulan el crecimiento de la malaria, se han realizado experimentos controlados en ratones. Las células individuales de la especie palúdica Plasmodium chabaudi se reproducen sincrónicamente, es decir, al mismo tiempo, ¿no? Se reproducen cada 24 horas. Los parásitos se desarrollan en los glóbulos rojos por un periodo de 24 horas y luego todos estallan al mismo tiempo. Rápidamente reinvaden nuevas células sanguíneas y comienzan el proceso de nuevo.
Cada célula sanguínea infectada produce 8 nuevos parásitos cuando estalla. Entonces, ¿cómo puedo representar este proceso? ¿Cómo puedo representar el crecimiento de estos parásitos? Entonces, cuando aparece un parásito, ¿qué vamos a...? Bueno, tendría 1 en el día 0, instante 0, ¿cierto? Pasaron 24 horas, estoy en el día 2, ¿y cuántos voy a tener ya? ¿Cuántos parásitos van a aparecer? Si me están diciendo que cada 24 horas explosionan y aparecen ¿cuántos? 8. Entonces, yo acá diría en un tiempo 0, apareció 1, al siguiente día, un día después, ya voy a tener ¿cuántos? 8, ¿cierto? Al siguiente día, ¿cuántos voy a tener? 64. 64, ¿no? Porque acá ya tengo 8 y de cada uno se va a reproducir nuevamente en 8, entonces tendría 64. El día 3, bueno, y así sucesivamente, pero me doy cuenta que este 1 yo lo podría representar como un 8 a la 0, ¿o no? ¿Sí? En el día 1 tengo 8, esto es un 8 a la 1. En el día 2, 64 sería un 8 al cuadrado, ¿o no? Y me doy cuenta que ya tiene una forma a la cual yo podría generalizar, ¿no? Para un tiempo igual a n, ¿qué tendría? ¿Cuántos parásitos tendría en el día n? Tendría ¿cuánto? Un 8 a la n, ¿cierto? ¿Y esto qué tipo de función es? Exponencial. Exponencial. Esta tiene la forma de un y igual a b a la x, ¿o no? Donde b, ¿cuánto vale? 8. Y, o sea, sería un mayor que 1, entonces estamos en crecimiento o decaimiento exponencial. Crecimiento. Crecimiento, ¿no? Crecimiento. Bueno, obviamente acá nos damos cuenta que cada día que pase va a ir aumentando. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Acá en este tipo de problemas yo lo puedo representar analizando una función exponencial, donde la base o el b sería 8. Bien, aquí tenemos otro problema, ¿sí? Sobre la densidad del VIH, muy llamado también decadencia exponencial. Pero acá en este ejercicio ya me están dando los valores después de haber hecho un análisis, ¿no? Después de haber aplicado a un paciente el inhibidor de proteasa ABT538, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En el primer día tienen 76, que es la cantidad el valor de la carga viral, ¿no? Después de 4 días me están diciendo que la carga viral es ahora 53. En el día 8 la carga es 18, en el día 11 la carga es 9.4 y así hasta el día 22, donde la carga llega hasta 3.6. Como acá simplemente me están dando una tabla de valores, yo lo que podría hacer es representarlo en forma gráfica, ¿no? Estos puntos lo ubicamos en el plano y lo que voy a obtener es esa gráfica, ¿no? Como pueden apreciar aquí, en el día 1, 76, que más o menos estaría por acá. Y bueno, así de esa forma ubico todos los puntos y al momento de unir los puntos nos damos cuenta también que esta tiene la forma de una función exponencial, ¿cierto? Y que bueno, aquí como apreciamos los valores van disminuyendo, por lo tanto se trata de un decaimiento exponencial, ¿no? Es decir, la base de la función exponencial, el b, sería un número que está entre 0 y 1.
Bien, ahora vamos a ver las funciones inyectivas. Acá tengo un gráfico donde me muestra que este representa una función inyectiva y la otra no. ¿Cuál es la diferencia o cómo podría definir a una función inyectiva? ¿Qué dicen? El elemento de un conjunto se relaciona con el elemento de otro conjunto, o sea, con uno solo. Ya. ¿Alguien más? A cada elemento de partida le corresponde un elemento de llegada. Ya, esa es la definición de una función, ¿no? Cuando definimos función, dijimos que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único en el conjunto de llegada. Es decir, de acá del conjunto de partida no pueden salir dos flechas, en otras palabras, solo una, ¿no? Eso es para función, ¿no? Porque, por ejemplo, este de acá, ¿representa una función o no? Este gráfico, ¿me estaría representando una función? No. ¿Por qué no? Porque al conjunto de llegada solamente tiene que aparecerle un valor. Y en este caso hay dos que llegan al 1.8. A ver, cuando hablo de función, se refiere de que un elemento del conjunto de partida debo de asociarlo solo con uno en el conjunto de llegada. Eso no quiere decir que este elemento de Y no pueda recibir a 2, 3 o 100 de acá del conjunto de partida. Estoy hablando de función, ¿ah? Eso es función. Por ejemplo, aquí, 1.8 metros. Está diciendo de que esta persona que tiene este maletín con esta señorita, los dos miden 1,80 m, ¿cierto? Esto, a esta relación yo la puedo denominar como una función, porque este niño solo le asocié 1.12, a este señor 1.8, es su único valor. A esta señorita su único valor es 1.8 y a este joven 1.72. Por lo tanto, está cumpliendo la condición de función. ¿Sí? Cuando se definió función, se especificó, se recalcó de que a un elemento del conjunto de partida le asocio un único elemento en el conjunto de llegada. Eso no quiere decir que el conjunto de llegada no puede recibir a 2 o 3 preimágenes, no. Está bien como lo que acabamos de ver acá en este ejemplo. Esto sí representa a una función. Pero ahora, si yo digo, pero esta función será inyectiva, ¿sí? A las funciones inyectivas se les llama funciones uno a uno. ¿Sí? Que bueno, simbólicamente o formalmente digamos que una función es inyectiva si las imágenes de elementos distintos son distintas también. Es decir, si tengo valores de X diferentes, entonces las imágenes también deben de ser diferentes. O si digo que si las imágenes son iguales, perdón, los valores de X son iguales, entonces los valores de la función en esos puntos también deben de ser iguales. Eso es inyectiva, ¿sí? Relacionar uno a uno. Que también, gráficamente, también yo puedo analizar si una función es inyectiva o no. ¿En qué consiste? Si tengo un gráfico y necesito saber si la función es inyectiva, lo que tenemos que hacer es trazar rectas horizontales.
Y al trazar esas rectas horizontales, debe de cortar solo en un punto para decir que es inyectiva, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en esta función, trazo rectas horizontales, en cualquier punto que trace la recta horizontal, siempre me va a cortar en un punto, ¿no? Solo un punto. En cualquier parte que trace la recta. Mientras que, ¿qué ocurre aquí en esta otra gráfica? Yo trazo en una recta horizontal y en cuántos puntos está cortándola. En 2. Por lo tanto, esta no es una función inyectiva, ¿no? Porque si analizo también desde el punto de vista de la definición, acá tengo, por ejemplo, miren, este valor de x me va a dar este valor, ¿cierto? Y acá tengo x, supongamos que este es un menos 2, x menos 2, y vale este punto. Y acá tengo un valor de x diferente, que supongamos que es 2, y el y ¿cuánto vale? El mismo valor. Entonces, ya son 2 puntos, de 2 puntos diferentes estoy llegando a un mismo valor de y. Por lo tanto, la función no es inyectiva, ¿no? Bien, igual que recuerdan, para analizar si es una función gráficamente, ¿qué es lo que hacemos? Para analizar si una gráfica es función, se trazan rectas verticales, ¿sí? Ahí sí son rectas verticales y debe de cortar solo en un punto. Como por ejemplo, esta parábola es una función, sí, porque en cualquier parte que trace la recta vertical me va a cortar en un punto. Esta igual, en cualquier punto, en cualquier parte, se corta solo en un punto. Por lo tanto, estas dos sí son funciones, pero esta de acá es inyectiva y la de acá, la parábola, no es inyectiva, ¿sí? Función sobreyectiva. ¿Cuándo decimos que una función es sobreyectiva? Bueno, a ver, observando los gráficos, eso es lo que diferencia a esta gráfica de la de acá. Miren, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Porque, bueno, acá me dicen que sí es sobreyectiva y acá me dice que no es sobreyectiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos gráficos? Exacto, ¿no? Bien, miren lo que dijo su compañero. Aquí, este es el conjunto de llegada que tengo 3 elementos y los 3 están siendo relacionados con una preimagen o con un valor de X, ¿no? Mientras que aquí, en el otro ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Miren, son 5 puntos del conjunto de llegada, ¿o no? Pero los 5 no están siendo ocupados, simplemente 3 y 2 están quedando libres. ¿Sí me dejo entender? Entonces, una función será sobreyectiva cuando su conjunto de llegada es igual al rango, porque el rango son los valores nada más de y, ¿cierto? Y en esta gráfica, por ejemplo, el rango sería, bueno, este punto, el de acá y este, solo estos 3, este círculo que está más oscuro, ¿no? El celeste, mientras que todavía aquí me quedan 2. Entonces el conjunto de llegada, que es todo, es diferente al rango. En cambio aquí, en esta primera gráfica, el conjunto de llegada está formado por 3 elementos que justo también es el rango, ¿sí? Entonces, una función es sobreyectiva, que también se le llama suprayectiva o exhaustiva, ¿sí? Todos esos nombres son los mismos. Entonces, cuando el codominio y el recorrido coinciden, es decir, cuando el conjunto de llegada y el rango son iguales, ahí digo que la función es sobreyectiva. Ahora, una función biyectiva. ¿Cuándo una función es biyectiva? Cuando es inyectiva. ¿Cuál de los dos? Es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Sí? Bien. Miren, función inversa. ¿Cuándo o cómo definimos a una función inversa?
Pregunta, ¿todas las funciones tienen inversa? ¿Qué dicen? No todas tienen función inversa. No todas tienen función inversa. ¿Por qué? Si mal no recuerdo, era para que tengan función inversa tenían que ser inyectivas. Ya. Bien. Em, como dice su compañero, para que una función tenga inversa, bueno, el requisito mínimo que sea inyectiva. ¿Sí? Porque, bueno, cuando hablo de biyectiva ya vimos que debe ser inyectiva y sobreyectiva a la vez, pero la definición de sobreyectividad es manejable porque si no es sobreyectiva yo podría convertirla en sobreyectiva, ¿sí? En cambio la inyectividad no. Entonces, también hemos visto en los ejemplos de que no todas las funciones son inyectivas, ¿cierto? Por ejemplo, la parábola, una función cuadrática, no es inyectiva. Entonces, si no es inyectiva, no va a tener función inversa. Entonces, no todas las funciones tienen inversa. Para que tenga inversa, debería de ser inyectiva. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo denotamos a la función inversa? La notación para una función inversa es este exponente menos 1. Es notación, ¿sí? Recuerden, no es que el f a la menos 1 se refiere a de que tenga 1 sobre f, no. Me indica función inversa de f, nada más. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, miren, si vemos aquí, tengo, por ejemplo, una función f, ¿no? Esta línea azul es la función f, que va de un conjunto a un conjunto B. Y la función inversa, ¿cómo la definimos entonces? La función inversa es el f a la menos 1, que está con esta línea roja, que iría de B hacia A. ¿Sí? Por lo tanto, miren, aquí en la función f, el dominio de la función f estaría ¿dónde? En el conjunto A, ¿cierto? El dominio de f va a estar en el conjunto A. Y si lo relaciono con la inversa, ¿qué es lo que tiene en el conjunto A? ¿Su dominio o su rango? Su rango. Su rango, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Que el rango de la inversa va a ser igual al dominio de la función. Y lo mismo, el dominio de la función inversa, si voy acá al gráfico, el dominio de la función inversa estaría en B, ¿cierto? En B. Que eso para la función f, ¿qué sería? Su rango, ¿cierto? Entonces de ahí vienen estas relaciones, ¿no? Entonces digo, la función inversa estaría definida o debe de cumplir que si x es igual a f a la menos 1 de y, si solo si y debe ser igual al f de x. Y bueno, esto en realidad es un proceso cíclico, digámoslo así, ¿no? Como vemos acá en las gráficas. Igual, por ejemplo, aquí tengo la función f, ¿no? Ingresa un x y me sale un f de x, ¿cierto? Pero para la inversa, justo lo que ingresa es el f de x y lo que sale sería el x. Es decir, aquí, ¿qué es lo que se cumple? Cuando a la función inversa lo aplico a la función f, ¿qué es lo que me va a dar? El x. Y si a la función f lo aplicamos a la función inversa, también voy a obtener como resultado un x. ¿Sí? ¿Cómo hallamos la gráfica o cómo podría
bosquejar la gráfica de la función inversa. Miren, aquí tengo esta curva azul que sería la gráfica de la función f. Si yo quisiera la gráfica de la función inversa, es como si se reflejase a través de la recta y igual x. ¿Sí? Esto lo reflejo aquí y obtendría esta línea roja que vendría a ser la gráfica de la función inversa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la gráfica de f a la menos 1 se obtiene al reflejar la gráfica de f sobre la línea y igual a x. Bien. Y ahora, ¿cómo podemos encontrar la función inversa? Acá tenemos 3 pasos que debemos de seguir. Bueno, primero nos dan la función y igual a f de x, ¿cierto? Luego lo que tenemos que hacer es despejar x en función de y. ¿No? Si es que es posible ya, puesto que no todas las funciones tienen inversa. Una vez que hemos despejado x en función de y, vamos a intercambiar. A la letra x le pongo y a la y le pongo x. Y lo que obtengamos ya sería la función inversa. Por ejemplo, me dicen calcular la inversa de f de x igual a x medios menos 2. Este f de x igual a x medios menos 2. Es una función lineal, ¿cierto? Su gráfica es una recta, por lo tanto es inyectiva. Entonces voy a poder calcular su inversa. Para calcular la inversa dijimos, este f de x viene a ser el y, ¿cierto? Entonces me quedaría y igual a x medios menos 3. Ahí está, y igual a x medios menos 3. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Despejar x, ¿cierto? Despejar x significa que x queda a un lado de la ecuación sola. Entonces el menos 3 pasa al otro lado y luego el 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y nos quedaría que x es igual a 2 por y más 3. ¿Sí? Ya despejamos x y ahora el tercer paso que dice intercambiar, ¿no? En donde tengo el x, le coloco y, o sea, esta x se convierte en y. Y acá 2 por y más 3 se convertiría en 2 por x más 3. Y ahí tendríamos ya la función inversa, ¿no? El f a la menos 1 de x sería 2 por x más 3. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver otra función, la función logarítmica. La función logarítmica está definida aquí, como ven, ¿no? En la función logaritmo también tenemos una base que le estamos denotando con b, ¿no? Logaritmo de x en base a b es igual a y si y solo si, esto no, por logaritmos, ¿qué debe de cumplirse? Que esta base elevada al y debe de darnos x, ¿correcto? Entonces, esa es la definición de una función logarítmica. Y eso no es más que, ¿recuerdan la definición de función inversa? F a la menos 1 de x es igual a y si, solo si, el f de y es igual a un x. ¿Correcto? Estoy relacionando aquí. ¿Qué significa? Esta es la función logaritmo. ¿Y esta qué función es? También es un tipo de función. ¿Recuerdan qué función hemos visto que tenga esta forma? Exponencial. Exponencial. Exacto, la función exponencial. ¿Qué quiere decir? Que la función exponencial es la inversa de la logarítmica, o la logarítmica es la inversa de la exponencial. ¿Correcto? Por eso es que antes vi o definí que era una función inversa, para que se den cuenta aquí que cuando defino la función logarítmica no es más que la inversa de la función exponencial. ¿Sí? Bien. Y también lo que vimos, ¿no? Que cuando aplico el f a la menos 1 a la f me va a dar el x, o el f a la menos 1 a la f igual el x. Es decir, es parecido a cuando tenemos
Cuando tenemos una ecuación y tenemos una raíz, y yo digo, yo quiero eliminar la raíz, ¿qué hacemos? Digo, lo elevo al cuadrado. Es decir, esa es la función inversa, ¿no? Que me va a eliminar el exponente y la raíz y me quedó simplemente el x. Acá lo mismo. Tengo un logaritmo con una exponencial, se anulan esas funciones y me queda simplemente el argumento, es decir, x. Bien, y las leyes del logaritmo, ¿no? Que, bueno, también seguro las recuerdan. El logaritmo de un producto se descompone en la suma de logaritmos. Si tienen el logaritmo de un cociente, esto es la diferencia de logaritmos, ¿no? Diferencia del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y cuando tienen el logaritmo aquí de una potencia, este exponente puede pasar a ser coeficiente, ¿no? Esto baja y se convierte en r logaritmo de x en base b. Y r es cualquier número real. Bien, el número e, que también seguro lo conocen, ¿no? ¿Han escuchado hablar del número e? ¿Sí? ¿No? El número de Euler, que incluso está en las tablas, en las calculadoras, ¿cierto? El e. El e que tiene un valor de 2.7182, bueno, y puntos suspensivos porque es un número irracional, ¿no? Bien, ahí lo que les decía, ¿no? El número e es un número irracional, tiene infinitas cifras decimales no periódicas, y bueno, el nombre de Euler es debido a la persona que descubrió, que utilizó este término, ¿no? Bien, pero el número e o Euler no es más que la expresión de un límite, ¿no? El límite de 1 más 1 sobre n, todo a la n, pero cuando n tiende al infinito, es decir, es un número muy grande, ¿no? Que al calcular ese límite se aproxima al 2.71, que es lo que se utiliza, ¿no? Incluso en las calculadoras. Bien, el número e es un número por excelencia en la parte de cálculo. Así es considerado. Así como en geometría también hablamos de pi, o en los números complejos, el i que aparece cuando representamos un número complejo a más menos bi, también, ¿no? Entonces así el e, o el número de Euler, es importante en parte de cálculo. Y también, bueno, por las aplicaciones que tienen el número e, ¿no? Con el número e podríamos determinar el momento de la muerte después de un asesinato, ¿no? ¿A qué hora murió? También para determinar la antigüedad de un fósil, ¿no? Como el carbono 14. O para bueno, aplicaciones en biología como crecimientos de poblaciones, crecimientos de bacterias, en fin. Bien. Pero ustedes dirán, ¿y por qué hablamos del número e? Bien, hemos visto la función exponencial y función logarítmica, ¿no? Donde en las dos funciones necesitamos de una base, de un b, que lo hemos representado en las funciones. ¿Qué ocurre si esa base es el e, o sea, el número de Euler? ¿Qué tendríamos? Tendría en la función exponencial y igual a e a la x, ¿no? Y en la logarítmica tendría logaritmo de x en base e. Y lo he denotado de esta forma porque en realidad cuando nosotros decimos, o quizá ustedes ya han escuchado antes, función exponencial, lo que se nos viene a la mente es el e a la x, no un a la x. A pesar de que la forma general de una función exponencial es el b a la x, cuando decimos función exponencial, vamos directo a un e a la x, ¿sí? Entonces, la función exponencial es también
se le llama así por excelencia en matemáticas. Y cuando hablamos de funciones exponenciales, directamente vamos a trabajar con un e a la x, ¿sí? Y en la función logarítmica, cuando la base o el b sea e, vamos a hablar de la función logaritmo natural también, ¿no? Que algunos estudiantes siempre se confunden, dicen, ¿y cómo es? ¿Y el logaritmo, el LOG qué es? ¿Y el LN qué es? En realidad es lo mismo, ¿no? Sino que aquí la base ya de estas funciones es el E, el número de Euler, y es con las funciones con las que más se trabajan, el logaritmo natural o logaritmo neperiano y la función exponencial, ¿sí? Entonces, por eso es que hablé un poco del E, porque en realidad, bueno, como les digo, cuando hablamos de exponenciales siempre nos referimos al e a la x, más que un b a la x, es decir, un 2 a la x o un medio a la x, ¿no? Igual, cuando hablamos de logaritmo, ya directamente también nos referimos al logaritmo natural. Eso que quede claro, porque cuando luego ya trabajamos con derivadas, integrales, ¿no? Función exponencial, el e a la x, o logaritmo natural, igual también, ¿no? Derivada de un logaritmo natural o integral de un logaritmo natural, que no es más que una función logarítmica, ¿no? Bien. También, bueno, ahí el logaritmo natural de sería 1, ¿no? Y bueno, aquí también lo mismo, el logaritmo aplicado al exponencial me va a dar el x, o si a la función logaritmo le aplico el exponente, la exponencial, también me va a dar x, ¿no? Estas expresiones las he colocado porque también se utiliza ahí bastante, ¿sí? En ecuaciones diferenciales ya de repente tenemos el e y yo quiero hallar el valor de x, ¿cómo lo anulo? Aplicándole el logaritmo natural. O lo contrario, ¿no? Tengo un logaritmo y quiero hallar x, ¿qué hago? Le aplico el e. Sí, es parecido, tengo una raíz, ¿cómo la anulo? Lo elevo al cuadrado, algo así.